Dos hombres se encontraban en el hospital convalecientes. Uno de ellos había quedado junto a la ventana del cuarto de la habitación y el otro había quedado en una posición en donde solo podía ver el techo. Así que el segundo pedía al primero que le describiera todo lo que mirara por la ventana, ya que la condición en la que estaban durante mucho tiempo había sido triste, dolorosa. El primero comenzó a describirle todo lo que había detrás de la ventana y decía: el cielo está reluciente, brillante, es un nuevo día. Decía: los árboles están frondosos, las personas están alegres afuera jugando junto a sus niños, las calles están limpias, las personas transitan libremente. Y así aquel enfermo se esforzaba por describirle el paisaje a su compañero. Uno de esos días la enfermera entró a la habitación y lamentablemente el paciente que estaba junto a la ventana había muerto. Así que se llevaron el cuerpo de aquel hombre. El compañero de habitación le pidió a la enfermera que le pusiera rápidamente en la camilla que estaba junto a la ventana para aprovechar el espacio. Él quería ver todo aquello que su compañero le había descrito con tanto amor, con tanto cariño. Cuando el hombre fue traspasado a la camilla junto a la ventana y vio, asomándose por la ventana, que solamente era un muro blanco alto, que no había nada de aquello que su compañero le había descrito. No habían árboles, no habían niños, no habían personas, solo era un muro blanco, alto. Era un lugar solitario, un poco triste y lúgubre. Entonces el enfermo preguntó a la enfermera: enfermera, ¿dónde está el paisaje que mi compañero me estaba describiendo en los días anteriores? ¿Dónde están los árboles y los niños y las personas y las calles limpias? La enfermera le dijo: eso no puede ser posible. Su compañero de habitación era ciego. Él no puede haber visto nada. Así que el enfermo, sorprendido, le preguntó: entonces, ¿por qué me decía todas esas cosas? La enfermera respondió: posiblemente solo quería animarlo, solo quería darle aliento. La historia que vamos a leer hoy en la Escritura puede ser muy parecida a la de estos dos enfermos en ese hospital. Estos dos hombres tenían algo muy grave que, si usted y yo lo tuviéramos, lamentablemente estaríamos muy tristes. Y vamos a leer esa historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 27 hasta el verso 31. Estos 5 versos que vamos a leer nos hablan de el 17º milagro que Jesús realizó cuando estuvo aquí en la tierra. El 17º milagro que Jesús realizó. Y es un milagro sorprendente en la que 2 hombres enfermos de su vista pudieron recibir la luz, pudieron recibir a Cristo. Y vamos a leer la historia aquí en Mateo capítulo 9, verso 27 hasta el verso 31. Escuche lo que la palabra de Dios nos dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Bueno, mi amigo, el mensaje de esta noche yo lo he titulado: ¿cómo recibir la luz? ¿Cómo recibir la luz? Es algo interesante. Cuando la electricidad se va en las colonias, en las ciudades, y vuelve de repente, hay un grito de alegría en todas las personas, porque es maravilloso
recibir la luz de nuevo. Aquí tenemos un cuadro un poco doloroso, triste, si nos ponemos en los zapatos de estos dos ciegos. Estaban completamente ciegos, no podían ver. Y posiblemente esto les producía más problemas, porque eran tal vez despreciados de la sociedad. Tal vez no tenían recursos para valerse por ellos mismos. Así que la condición de estos hombres es verdaderamente triste. Pero vamos a ver tres cosas importantes que podemos aprender de estos dos ciegos. Y la primera de ellas es que ellos reconocieron su problema. El primer paso para recibir la luz es reconocer la ceguera espiritual que hay en usted y que hay en mí. Vea lo que pasó en este pasaje. En el verso 27 dice la Escritura: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Vea qué interesante. Estos dos hombres que estaban ciegos y que no sabemos cómo, pero lograron llegar a Jesús. Ellos sabían que tenían un gran problema. Ellos reconocieron su problema. El problema de ellos es que eran ciegos. El problema de ellos es que no podían ver. El problema de ellos es que no conocían la luz del sol. No sabían qué color era el cielo o las plantas. Nunca habían podido ver el rostro de su madre, posiblemente. Eran ciegos. Todo lo que miraban ellos era oscuridad. Sombras oscuras y densas. Es un problema grave, pero estos hombres lo sabían. Por eso, mi amigo, ellos buscaron a Cristo, porque tenían ese gran problema que nadie podía solucionar, solamente alguien, solamente una persona, solamente Cristo. Por eso ellos rápidamente, dice, siguieron a Jesús, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí tenemos que meditar en algo, mi estimado amigo y amiga. Y es que, al igual que estos dos ciegos, usted y yo estamos en una condición similar, ciegos espirituales, ciegos sin poder ver la verdad, sin poder entender las cosas espirituales, sin poder saber qué verdaderamente nos conviene. Estamos ciegos completamente. Y sabe, usted también, al igual que estos ciegos, necesita dar este paso, reconocer su problema, reconocer su necesidad. Usted también es ciego. Y esta noche es necesario que usted abra los ojos a la luz del Evangelio de Cristo. No sea como aquellos que decidieron cerrar los ojos a la luz de Jesús. Quiero llevarle un pasaje para que vea cuán terrible es la ceguera espiritual. Cuando nosotros nos empecinamos en no creer en Jesús, en no aceptarle. Quiero que lea conmigo en Juan capítulo 3 y el versículo 18. Cuando Cristo vino a la tierra, la palabra de Dios anuncia que Él era la luz que venía a dar vida, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y verso 18 en adelante. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que pasó con aquel pueblo judío, con el pueblo de Israel, cuando Cristo vino a la tierra. Por eso le crucificaron, porque no creían que Él era el Señor, el Salvador. Cerraron sus ojos y se empecinaron en su incredulidad. Mi amigo, mi amiga, si usted quiere recibir la luz de la vida, debe reconocer primero que es ciego espiritual, que usted no entiende realmente las cosas, que usted no sabe hacia dónde se dirige, que usted no sabe el peligro que corre estando así como está. Usted es ciego, lamentablemente, porque el pecado ha causado ese efecto en nosotros, ceguera. Y hay un enemigo atroz que intenta destruirnos y pone su mano
y pone una venda en nuestros ojos para que no veamos la verdad. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi amigo, Satanás es el enemigo principal que usted tiene. Y él hará todo lo posible y hasta lo imposible para que usted no entienda, que no crea, que no dé ese paso de fe. Estos ciegos hicieron lo correcto. Fueron a Jesús, reconocieron su necesidad y le clamaron diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo correcto, es lo que tenían que hacer. Solamente había una persona que podía ayudarles, era Jesús. Y ellos fueron a él. Pero hay algo más que podemos aprender de estos ciegos. Volviendo al pasaje en Mateo capítulo 9 y el verso 28, estos ciegos no solamente reconocieron su problema, su necesidad, sino que recibieron la cura. Estuvieron dispuestos a aceptar la cura. Vea qué maravilloso el verso 28 lo que dice. Y llegando a la casa, posiblemente la casa del apóstol Pedro, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué pregunta? Es una pregunta profunda que debe calar en el corazón. ¿Creéis que puedo hacer esto? Hay algunos incrédulos que creen que Cristo no puede salvar, que Cristo no puede rescatarle del vicio, que Cristo no puede romper cadenas. Hay algunos incrédulos, aún entre los creyentes. Pero mi amigo, la pregunta sigue en pie. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y vea lo que dice la palabra. Ellos dijeron: sí, Señor. Como un soldado frente a su general, ellos dijeron: sí, Señor, estamos a la orden. Sí, Señor, creemos. No preguntamos, no dudamos, no titubeamos, creemos, Señor. Sí, Señor, dijeron ellos, los ciegos. Y por esa palabra y por ese acto de fe, ellos recibieron la vista. Querido amigo y amiga, usted conoce cuál es la cura para la ceguera espiritual. Cristo, Jesús, Cristo el Señor. Él es la única cura para que usted pueda ver, para que usted entienda que es pecador, que va rumbo al infierno y que solo Cristo le puede salvar. Solo Cristo le puede salvar. Dirá usted también, como estos dos ciegos: sí, Señor. Sí, Señor. Es una disposición a la obediencia. Es el corazón rendido a los pies del Señor, diciendo: sí, Señor. Y eso, mi amigo, es lo que hace la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Nosotros, los que hemos creído, somos los que hemos respondido al llamado del Señor. Le hemos creído que Él murió, sí, en la cruz, pero que fue sepultado y resucitó, y que ahora está sentado en el trono de la majestad de las alturas, y ha sido hecho y puesto más alto que los ángeles, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Señor. Es lo que usted debe de hacer esta noche: reconocer de todo corazón que Jesús es el Señor. Y la palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no le ponga duda a esa promesa. Estos ciegos reconocieron su problema, aceptaron la cura, pero hay algo más, y esto es lo más sorprendente incluso. Vea lo que el versículo 30 y 31 nos dice. Jesús les da una orden. Jesús les hace una petición, podríamos decir. Y le dice el verso 30: y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó, vea, les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Vea que tremendo lo que Jesús pide. Mirad que nadie lo sepa. Era un milagro sorprendente. Dos ciegos acaban de recibir la vista y Jesús le dice: no digan nada, no digan nada, callen. Pero ¿qué hicieron estos hombres?
Vean lo que dice el verso 31. Abra sus ojos, sorpréndase de lo que hace la fe en un corazón rendido a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios. Pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No se prende una luz y se pone debajo de una mesa. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, la luz brilla. Y si usted recibe a Cristo, recibirá la luz de la vida y tendrá que brillar. De alguna u otra manera tendrá que brillar, donde sea, en su trabajo, o en la escuela, o en su casa, o en su vecindario. Tendrá que proclamar que Jesús es el Señor. Estos hombres, y aún a pesar de la petición del Señor, decidieron proclamar a Jesús por todas partes, por todos lados. Es necesario que usted abra la boca para confesar a Cristo, porque si no, lamentablemente no puede ser salvo. Dios ya pidió diciendo, el que cree, dice la palabra de Dios, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Esto no es opcional, esto es imperativo, es necesario, es urgente que usted abra la boca, porque el que calla otorga. Querido amigo y amiga, ¿cómo recibir la luz? Bueno, necesita reconocer que es ciego espiritual, que tiene un problema grave, que no entiende nada, pero necesita también aceptar la cura, pero necesita además compartir la receta. Estos hombres compartieron la receta, no se quedaron con ella, ellos decidieron compartirlo con otros, diciendo, Jesús nos devolvió la vista. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Leí una fábula no hace mucho sobre una serpiente y una luciérnaga. La serpiente intentaba, obsesionada, de alcanzar la luciérnaga para tragársela viva, matarla. La luciérnaga buscó huir de la serpiente y huyó hasta que en un momento dado la luciérnaga se cansó y reposó sobre la hoja de un árbol. La serpiente también, exhausta, pero aún enfadada con la luciérnaga, se detuvo y la luciérnaga le preguntó, serpiente, ¿por qué? ¿Por qué me quieres matar? ¿Acaso yo pertenezco a tu alimento? Y la serpiente dijo, no, nosotros no comemos luciérnagas. La luciérnaga preguntó diciendo, ¿entonces yo te he hecho algún daño? La serpiente dijo, tú eres demasiado pequeña, indefensa, no podrías hacerme nada a mí que soy una serpiente. Entonces la luciérnaga preguntó, entonces ¿por qué me quieres matar? La serpiente contestó, porque tu luz me estorba. Mi amigo, mi amiga, muchos han despreciado a Cristo porque la luz de Cristo les estorba. No sea uno de esos, no sea uno de los incrédulos que no quiere abrir sus ojos a la luz del Evangelio. Esta tarde, esta noche, le invitamos en el nombre de Jesús a recibir esta palabra. Vive con pasión.